Buenas tardes. ¿Cómo están, Luz, Mario, Anita y los demás? Buenas tardes. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, sea con nosotros en este momento. Cuando empecemos esta nueva serie de este nuevo, momento de lecciones. En estos días vamos a estudiar San Pablo. Padre, sea con nosotros para que también nosotros como San Pablo podamos pasar una conversión de corazón y de mente. Para que pasando esta conversión podemos ser discípulos mejores, discípulos más fieles. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Como he dicho en esta oración, vamos a estudiar San Pablo. ¿Dije San Pedro? Vamos a estudiar San Pablo. Pero antes de hablar de San Pablo, quiero hablar de Juan Pablo. ¿Conocen o han escuchado de Juan Pablo? No estoy hablando del Santo Padre. Del Santo Padre Juan Pablo II. Estoy hablando de una otra persona. Realmente una persona de Little Rock. De aquí en este estado. Viene de una familia muy católica. Una familia muy linda. Su padre es un diácono en la iglesia de San Eduardo. Juan Pablo Arteneri es su apellido. Arteneri. Juan Pablo. Él es un seminarista, va a entrar en su segundo año de teología, como Immanuel y como José Jaime. He hablado con Monseñor Scott Friend, el director de los seminaristas, y él me llamó hace 2 días, me preguntó si podía recibir, aceptar, hospedar, enseñar un seminarista este año. Y este año vamos a tener este seminarista Juan Pablo. Es una buena persona, pero necesito la ayuda de ustedes, mis hispanos, mis paisanos. Estos últimos 2 veranos tuvimos un seminarista hispano, Immanuel y José Jaime. Este seminarista Juan Pablo es un güero, puro gabacho como yo. Bolillo, ¿verdad? Es un bolillo. Él pidió pasar el verano aquí con nosotros porque quería aprender más español. Y por eso necesito la ayuda de ustedes, porque ustedes saben cómo hablo español yo. Por eso, si quieren un sacerdote en el futuro que habla español, ustedes deben que ayudarme a enseñarle. Pero no te preocupes porque él ya estudiaba mucho el español y él habla mejor. Él habla muy bien el español. Y por eso tiene como un fundación, un fundamento. Esencial habla bastante bien, pero lo que queremos es oportunidades para que él pueda usar su español y para que pueda seguir aprendiendo más de la lengua. Y por eso él va a dar unos temas este verano y quiero que ustedes participen en estos temas, porque por 2 razones. Primero, aunque es seminarista, él es muy inteligente y él tiene una relación muy fuerte con Cristo y por eso pueden aprender algo de él. Aunque es un güero, todavía los hispanos pueden aprender algo de los güeros, ¿ok? Él puede enseñarles mucho de la fe y de la vida con Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? Él puede enseñarle. Quiero que ustedes participen en estos temas con él. Por esta razón, porque pueden aprender algo ustedes. Pero también quiero que ustedes participen para que él tiene la oportunidad
usar el español que sabe y aprender nuevas palabras y nuevas maneras de exprimirse. ¿Está bien? Él va a venir el 1 de junio. ¿Okay? También seguimos rezando por nuestras hermanas. 2 de los 3 han recibido la llamada, decimos la llamada del consulado, del consulado, sus citas. Pero los consulados están cerradas ahora en estos días por causa del coronavirus. Pedimos que pase este coronavirus para que nuestras hermanas puedan tener sus citas con el consulado, para que reciban sus visas, para que vengan a pasar 5 años con nosotros. ¿Está bien? Bueno, Juan Pablo, el seminarista que vamos a tener este verano, y también las hermanas, debemos que seguir rezando por ellas. ¿Ok? ¿Está bien? Y ahora vamos a hablar de San Pablo. ¿Listos? ¿Tienen tus Biblias? ¿Tienen papel? ¿Tienen luz? Luz, plus. ¿Tienen pluma o lápiz? ¿Algo para que pueda escribir? Ok. Pues, ¿quién es San Pablo? San Pablo es un hombre de ironía. San Pablo es un hombre curioso. San Pablo es un santo. San Pablo es una persona que pasó una gran conversión, que no simplemente pasaba en un momento, pero seguía y continuaba hasta su muerte. Él pasaba una conversión cada día de su vida. Y cada carta que escribió, cada visita pastoral que hizo él, fue para convertir los demás. San Pablo fue un buen pastor. ¿Y qué es un buen pastor? Un buen pastor es alguien que da vida a sus ovejas. San Pablo dio vida a sus ovejas. Escúchame, un pastor da vida en unos días y unos momentos de la vida de las ovejas en maneras difíciles. Porque de vez en cuando el pastor debe que corregir las ovejas. Debe que debe que enseñar las ovejas. Un buen pastor de vez en cuando debe que hacer que sufran un poquito sus ovejas. Ser un buen pastor no significa que tus ovejas siempre están contentos y felices. Porque la vida es más grande de las emociones humanas. San Pablo fue un buen pastor porque dio vida a sus ovejas. Fue también un buen predicador porque, bueno, dos cosas que son importantes de San Pablo. Es importante recordar la perspectiva más grande. Ahora, quiero que tomes un nuevo pedazo de papel. Un nuevo pedacito. Voy a hacerlo yo también. 1. Quiero que escriban nueva perspectiva. Nueva perspectiva. ¿Ok? En estos días del coronavirus, quiero que ustedes usen este papelito y hacer una lista de las cosas buenas. De las cosas buenas que reciben de este coronavirus. Una lección buena que recibimos, que aprendimos del coronavirus, es la necesidad de tener una perspectiva más grande. Una nueva perspectiva. Porque nosotros somos culpables de ver solamente un pedacito de la vida y pensar y creer que tenemos un entendimiento perfecto de la realidad. Pero no tenemos la perspectiva total. Vemos nada más de un parte de la vida, una página del libro, pero no entendimos el libro entero. ¿Está bien? Perspectiva nueva, una nueva perspectiva, una perspectiva más grande. ¿Okay? Este también es un aspecto esencial para aprender,
para entender San Pablo. Él siempre estaba con su gente y él siempre tenía en mente una perspectiva más grande, aunque sus ovejas no lo tenían. San Pablo siempre tenía la perspectiva más grande, un entendimiento más abierto, más grande. ¿Está bien? Bueno, por todos los que vienen, hola, buenas tardes, abuela, María, Sandra, ¿quién más? Irene, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde. Nueva perspectiva, una perspectiva más grande. Un segundo aspecto que es importante para entender San Pablo, también es un buen es un tipo gracia de este tiempo del coronavirus, es conversión. Conversión, escribe esta palabra también. Conversión. Nueva perspectiva o perspectiva más grande y conversión. San Pablo predicaba para que su gente se convierta, para que cambien sus vidas. Cuando hablo yo, no hablo para que escucho a mí mismo. Hablo para que tu corazón cambie. Esta es la razón. Hablo yo, predico yo, enseño yo por esta razón. Quiero que ustedes tengan conversión. La razón, si vienes de una otra iglesia, la razón de que tu padre, de que tu sacerdote predique cada domingo o ofrece clases de formación de catecismo, es porque él quiere que ustedes pasen o reciban, tiene una conversión, un cambio de corazón. ¿Está bien? Bueno, este es San Pablo. ¿Ok? Voy a hablar de unos aspectos de su vida, la cronología de su vida. ¿Ok? Nació en el año 5 o 10, más o menos. Anno Domini, AD. ¿Ok? Cristo nació en el año 0. San Pablo nació en el año 5, más o menos. Todas esas fechas, todos esos años son más o menos. Cuando estamos hablando de 2000 años, realmente 1 o 2 años no son tan importantes. Estamos más o menos entre 1 y 2 años. Este es bastante preciso. ¿Está bien? San Pablo nació en el año 5, más o menos. ¿Okay? En el lugar que se llama Tarsis, que es ahora en el país de Turquía. Un lugar en esos días donde hablaban griego, pero fue un territorio de Roma. Voy a hablar de después. El año 5, más o menos, nació. En el año 36 tenía su conversión. Escuchemos de esa conversión en Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Cayó de su caballo. ¿Saben esta historia? Vamos a hablar de esto después. Después de su conversión en el año 39, 40, pasaba tiempo en Jerusalén. Tiempo de oración, tipo retiro. Después de su conversión, este tiempo de formación cristiana. Después pasaba casi 20 años, desde el 40 hasta el 60 más o menos, en sus peregrinos misionarios. En esos viajes que hizo, esos viajes pastorales, esos viajes para predicar el evangelio. Fue a visitar varias comunidades. ¿Está bien? Entre 40 y 60. En el año 68 hasta las 63. 58 hasta las 63. 58 a las 63. Fue un prisionero en el cárcel en Roma.
En el año 64 murió. Decapitalizado, ¿cómo se dice? Cortado su cabeza. A ver. Decapitado. Lo mismo de inglés. Él fue decapitado porque fue cristiano. El año 64. Esas son unas fechas importantes de su vida. Nació en el año 5, más o menos, entre 5 y 10. Tenía su conversión en el año 36. Pasaba un tiempo en Jerusalén para estudiar y aprender más de la cristianidad. Entre los años 40 y 58 hizo sus viajes pastorales cuando se fue a visitar las varias comunidades. Fue un prisionero, pasaba 5 años en el cárcel, entre 58 y 63. Y murió el año 64, fue decapitado. No fue crucificado como San Pedro porque San Pablo fue un romano. San Pedro no fue romano y por eso San Pedro, ellos podían crucificarlo porque fue más escandaloso. Pero San Pablo fue un ciudadano romano y por eso tenía unos derechos. Y uno de los derechos fue morir una muerte digna. Y por eso tomaba la espada su cuello. Él fue decapitado. ¿Okay? Ahora quiero hablar un poquito de su conversión. Cristofonía. Es una palabra grande que voy a usar. Cristofonía. Cristo, por Cristo, Jesús, Cristo. Cristofonía, ofanía. Epifanía. ¿Han escuchado de esta epifanía? Un momento de ver algo. Una epifanía es cuando viene en mente un pensamiento, como en un instante, como una chispa. Así. San Pablo tenía esta experiencia, este encuentro con Jesús, así rápido, en el camino a Damasco. Escuchemos de esta conversión 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, unos le llaman el Hecho de los Apóstoles el Evangelio de la Iglesia. Qué bonita, ¿no? Los evangelios, los 4 evangelios, hablan de la vida de Cristo, ¿verdad? Después de su muerte tenemos los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos de San Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas. Él escribió también Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles escuchemos de los primeros años de las comunidades cristianas. Si quieres saber cómo ser mejor cristiano, leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vas a aprender cómo ser un cristiano. ¿Qué? Cristofonía de San Pablo en el camino a Damasco. Le dice Damasco, ¿no? Damasco. Sí, Damasco. Cayó de su cabello, ¿no? No. Abre tu Biblia. ¿Han escuchado esta historia? Que Pablo cayó de su caballo. Abre tu Biblia ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3. Mientras iba de camino, Hechos 9, versículo 3, Hechos 9, 3. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cayó al suelo. No habla nada de un caballo. La tradición que Pablo cayó de un caballo viene del arte, de las imágenes que fueron pintadas de Pablo. Porque porque si hablas de una persona que estaba caminando y tropezó y cayó, es bastante chistoso, pero no es tan fuerte como una persona que estaba en un camino sobre su caballo y en esta manifestación de Dios se cayó de su caballo. Y por eso fue pintado así. Y por esta razón decimos que San Pablo cayó de su caballo, aunque la Biblia no dice que cayó de su caballo. ¿Ok? En este momento fue un encuentro con Jesús que cambiaba su vida totalmente. Fue una conversión porque tenía un cambio como totalmente de su vida, de su manera de pensar y de vivir y de hablar, de amar. Una conversión. Pero también fue un proceso de transformación y conversión en el entendimiento más grande. Porque realmente una conversión cristiana no basta una vez. Muchos de mis hermanos protestantes siempre hablan de la nueva vida, de ser nacido de nuevo bautizo, aceptar a Cristo como el Salvador. Hablan de un momento de conversión. Es importante tener este momento singular de conversión. Es importante aceptar a Cristo como tu Rey en tu corazón. Es esencial. Pero no es suficiente tener este único momento. Porque todavía Cristo nos da su gracia. Y nos tenemos la oportunidad de usar nuestra libertad para recibir esta gracia y ponerlo en práctica. Y por eso cuando hablamos de conversión, debemos que también hablar de una transformación continual. Un cambio cada día. Este es un tema esencial de San Pablo. Esta conversión continua. Sigue, cada día sigue esta conversión. Cada día que te levantas, que sales de tu cama, debes que pedir a Dios una nueva conversión. Cada día, pues Diosito, ayúdame a ser convertido este día. Cambia mi corazón, transfórmame. Este debe que ser una oración cotidiana. Eso es lo que sucedió con San Pablo. Y este es lo que debe que suceder con nosotros. La primera vez de su vida sucedió en este camino cuando iba caminando a Damasco. Como una luz que se envolvió. Tenía un encuentro con Cristo. Y así es en nuestras vidas. En los momentos de conversión. Es como ser envolvido de luz. Y tener un entendimiento casi perfecto de nuestra vida. Realmente, una conversión no nos da todo en ese momento. Es como tener muchos puntos de la vida. Este momento cuando tenía 7 años. Esta experiencia con mi madre cuando tenía 10 años. Después de cumplir 12, este momento. 15, 20, 25, 40, 45, 60 años. Tener todos esos momentos de la vida. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él nos da la oportunidad de no ver estos momentos como puntos singulares, pero por el contrario, la luz de Cristo nos enseña cómo verlo como una línea.
se conecta todos los puntos. ¿Me entienden? ¿Me explico? Este es una conversión, es una transformación. Los cristianos debemos que tener estas experiencias cada día. Primero Dios. Debemos que pedir que Él nos ayude a entender más de nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Entienden? Esta es conversión. Este es lo que San Pablo va a enseñarnos. En los días que siguen, voy a hablar de los varios cartas de San Pablo. Y vamos a aprender cómo pasar una conversión, cómo tener una conversión en Cristo, con Cristo y por Cristo. ¿Está bien? Bueno. Como siempre, si tienes una pregunta, pues puedes escribirlo, ¿ok? Quiero hablar ahora de la cultura de San Pablo. Él fue un hombre de 3 culturas, ¿ok? De 3 culturas. Fue judeo, fue griego y fue romano. Voy a enseñarles cómo. Fue judeo. Fue judeo por su nacimiento y por su religión. ¿Okay? Por esta razón fue judeo. Hablaba hebreo también. También fue griego porque la cultura en esos días, en este lugar, ellos estudiaban mucho el griego y el filósofo de los griegos. Tipo filosofía, manera de pensar. Él estudiaba la filosofía de los griegos y también escribía griego. ¿Está bien? El tercer aspecto, la tercera cultura que fue parte de la persona de San Pablo fue romano. Porque fue un judío, gracias Sandra. Fue romano porque fue un ciudadano de Roma, no del pueblito de Roma. Pero en esos días el territorio de Roma. ¿Ok? ¿Está bien? Un ejemplo muy concreto por unos de ustedes. La mayoría de ustedes son hispanos. Fueron nacidos en México, Guatemala, Ecuador, Honduras. De los nombres que veo, de la gente que conozco. Unos de ustedes fueron nacidos allá, hispanos, mexicanos, por ejemplo. Vinieron a los Estados Unidos y tus hijos nacieron aquí. Fue americanos porque fueron ciudadanos de América, de los Estados Unidos. Pero también son hispanos porque son tus hijos, ¿verdad? Podemos decir que son, por ejemplo, mexicanos porque tus hijos, bueno, ustedes son mexicanos, los padres son mexicanos, padre y madre son mexicanos. Y por eso, si nacían aquí en los Estados Unidos, tus hijos son ciudadanos de los Estados Unidos, aunque tiene sangre mexicana, pero el país de México es un parte de la comunidad más grande de los hispanos en general. ¿Ven? Así es como sucedió con San Pablo. Fue judío por religión y por su nacimiento. Fue griego por su manera de vivir cotidiana. Su manera de estudiar y de aprender de la cultura. Fue romano porque fue un ciudadano del territorio de Roma. Esta es una imagen para explicar bien quién es San Pablo. Él tenía 4 viajes pastorales. 3 cuando él salió y regresaba a Antioquía. 1 se fue a un viaje muy corto y regresaba. Se fue a hablar con esta gente en unos territorios muy cercanos y regresaba. Unos años después se regresaba a visitar estas primeras comunidades, pero se fue de más lejos a predicar el evangelio en otros lugares y regresaba. Ese fue el segundo viaje pastoral. El tercer viaje pastoral regresaba para
para chequear cómo fue o cómo estaba su gente de los lugares más cercanos y también los lugares más lejos. ¿Okay? El cuarto viaje visitaba se fue a Roma. Y allá murió. Un viaje corta, un viaje larga, un otro viaje larga, el último viaje a Roma. ¿Está bien? Voy a hablar ahora un poquito de las cartas de San Pablo en general, porque en los días que vienen vamos a hablar de los varias cartas de San Pablo. ¿Ok? Hay 3 categorías de las cartas de San Pablo. Los primeros cartas que fueron escritas por la mano de San Pablo en sí mismo. Él escribió, yo, Pablo, con mi mano escribió esta carta a ustedes. Ustedes romanos, mi gente de Corintio, pues Gálatas es una carta para ustedes. Filipenses, una otra carta. ¿Ok? Carta escribió por su mano, en su sangre, digo. Esa es el primer como categoría. La segunda categoría son cartas que tienen partes escritas de San Pablo, pero también otras partes adentro de estos escritos de San Pablo que fueron escritos por sus secretarias. Y por eso tienen las palabras directas de San Pablo y también las palabras enseñadas de Pablo que fueron escritas por sus secretarias. Y son la segunda categoría de las cartas de San Pablo. Y la tercera categoría, aunque le llaman carta de San Pablo a los Efesios, ¿cómo le llaman? Efesios. Carta de San Pablo a los Efesios. Él no escribió esta carta, pero no quedan escandalizados, ¿ok? Todavía es la enseñanza de Cristo porque fueron escritos de sus discípulos. Si ustedes escribieran un libro de la cristianidad ahora, de la fe, de la espiritualidad, cómo rezar, si escribieras una carta a tus hijos, podemos decir que es una carta cristiana. Pero Cristo no escribió. Pero están escribiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Me explico? Y así, esta última categoría de las cartas de San Pablo son, podemos decir, pabliano. ¿Es una palabra español? Pabliano. Son de Pablo, pero no fueron escritos en su mano. ¿Ok? Estas son las 3 categorías. Aquellos que fueron escritos de San Pablo, aquellos de San Pablo y sus secretarias, como un trabajo, dang it, what's the word? Que escribieron juntos, no sé la palabra, man. Dang it, no, shoot. Cartas escritas de San Pablo. Cartas de San Pablo y sus secretarias. Y últimamente las cartas de los discípulos de San Pablo. ¿Está bien? Las cartas de San Pablo siguen una forma general. Casi todas las cartas de San Pablo siguen esta forma que tiene 4 partes. Salutación como introducción. Pues, queridos hermanos de Corintio, te escribo, yo, Pablo, para bendecirte. Que la paz de Dios sea con ustedes. Cada carta tiene esta introducción. Y después ofrece gratitud. Hermanos de Corintio,
Doy gracias a Dios por la vida de ustedes y la oportunidad de enseñarles los misterios de Cristo. Gracias. Tercer parte de la forma de las cartas de San Pablo es como el mensaje principal de la carta. Enseñanza, 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 o regaño, 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 o enseñanza, regaño, enseñanza, un mixto, depende de la comunidad, de la situación. Y finalmente una conclusión. Pues, échale ganas, mijos. Nos vemos al rato, pórtense bien. ¿Ok? Esa es la forma tradicional de las cartas de San Pablo. Introducción, acción de gracias, mensaje y conclusión. ¿Okay? Voy a concluir aquí. En los días que vienen voy a enseñarles de las cartas de San Pablo. En esta clase, como he hecho con los salmos, voy a tratar de enseñarles varios aspectos de las cartas de San Pablo. Pero enseñándoles voy a tratar de enseñarles cómo leerlos solos para que ustedes puedan abrir la Biblia en tu casa y leerlo y entenderlo sin maestro, para que ustedes también, como San Pablo, puedan tener una cristofonía, un encuentro con Dios. ¿Está bien? Voy a concluir aquí. San Pablo, este hombre, nació en el año 5, tenía su conversión, momento de viajes pastorales y la muerte como mártir. Fue un hombre de 3 culturas, de los hebreos, de los griegos y de los romanos. Pasó una gran conversión que cambiaba su vida en un momento, pero continuaba cada día de su vida. Una conversión cotidiana que empezaba en este encuentro de Damasco. Hablaba un poquito de sus viajes. El primer viaje que fue corta, la segunda que fue más larga, un tercer viaje para regresar a las mismas comunidades, un viaje hasta su muerte, cuando fue decapitado en el año 64 en Roma. ¿Okay? Finalmente hablaba de la construcción de las cartas de San Pablo. Hemos aprendido que todas las cartas de San Pablo no fueron escritas auténticamente de San Pablo en su mano. En gran parte sí. Una parte fue una combinación de sus escritos y los de sus discípulos. Realmente fueron sus enseñanzas. Y últimamente aquellos que fueron escritos después de la muerte de Pablo, pero enseñando la enseñanza concreta de San Pablo. Finalmente, de la forma, de la construcción de las cartas, la introducción, acción de gracias, el mensaje y la bendición final. ¿Está bien? Bueno, échenle ganas, cuídense. Nos vemos mañana a las 7, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios.